Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 11 grados la temperatura actual, 17 la máxima que se espera para hoy. Así comenzamos el primer café de este lunes 28 de julio. Lo vamos a compartir con Gutenberg Martínez, consejero nacional, regional, ¿cómo es? No, primero rector de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, pero déjeme por ser hoy. El primer día después de consejero nacional de la democracia cristiana. Sí, efectivamente. Así es, flamante. Muy votado. Y muy votado. No es la primera mayoría. Se lo lleva una mujer la primera mayoría. Yo defendiendo a las mujeres. Que es Yasna Proboste. Bueno, estamos también con Ernesto Tone, que es el director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. ¿Cómo está? Muy bien, Cecilia. Me imagino que feliz. Y también Luis Larraín, que es el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Por quién voy a empezar? ¿Cómo le va, Luis Larraín? Hola, buenos días. Vamos a empezar felicitando a Ernesto Tone, porque el Wander sigue puntero. Yo no lo puedo creer. Es un milagro. Siempre humilla. No. Esto es como el correcamino. ¿Hasta cuándo va a durar esta sorpresa? Yo hago cosas y qué sé yo. No lo puedo creer, se dice. Y el correcamino me hace... En la buena, maravilloso. Yo ayer escuchaba hasta, abro así, cooperativa.cl, y se va ganando Wander. Y dije, no voy a leer más, porque quiero que gane, no vaya a ser que lo mufe. Porque no podía creerlo, o sea, qué maravilla. Casi te mando un mensaje, pero dijo, no voy a decir nada, no vaya a ser que... Y ya, maravilloso. Ganó Wander, y además le ganó a Cobreloa, Calama. Claro, no es poco decir. Ahora, yo les preguntaba a los muchachos del aire libre, oye, ¿cómo les fue al Audax italiano? Y me dice, se demoró, como que no se acordaban, que que no es muy importante. Sí, me dijo, empataron a 0. Empataron a 0 con Antofagasta, sí. Y don Luis Larraín, usted me imagino que no debe estar muy contento porque la Católica perdió, pero además con un gol de un jugador que es emblema de la Católica, Mirosevic. ¿Usted no se arrepiente, señor Luis Larraín, de haberlo dejado ir? A ver, bueno, esto sí que fue doloroso. Fue de peor en peor. Vamos aquí afilando la mano, la Cecilia. A ver, mira, primero, claro, no estoy muy contento. Perdimos 1-0 contra la Unión Española con un gol en el último minuto. La Unión Española es siempre un rival directo, que se llama en el fútbol, porque uno disputa con ellos las posiciones, y por lo tanto, si ellos ganan 3 puntos, los perdemos nosotros, es complicado. Así que no fue una buena jornada. Ahora, lo del gol de Milovan Mirosevic, claro, le da un ingrediente adicional. Claro, así obviamente como... le ha servido a todos tus colegas para llenar algunas paginitas más. Ahora, en lo definitivo, para la Católica, que el gol lo haya hecho Milovan o no lo haya hecho Milovan no es muy distinto, porque igual tendríamos los mismos puntos. Y por otro lado, yo creo que aquí en el fútbol también tiene que primar una cierta amistad cívica y todo lo demás, y yo no tengo nada contra Milovan Mirosevic, yo me alegro por él, digamos. Pero Luis Larraín, contésteme la pregunta, ¿se arrepiente de haberlo dejado ir a Milovan? Se puso economista usted. ¿Sabes lo que pasa? Es que necesito esa respuesta, porque todo el mundo deportivo la está esperando, lo están escuchando en este momento. No, por un partido o por un gol yo no me voy a arrepentir de una decisión, digamos. Eso no, hay que ver, puede haber sido una decisión equivocada, claro que puede haber sido, todos erramos, digamos, pero por un partido yo no puedo decir que es una decisión equivocada. Yo como tengo que representar por lo menos a Patricio Zapata, que lo estoy reemplazando hasta el día de hoy, digamos, no puedo sino que expresar el regocijo que estoy celebrando. Hay que felicitar a Gutenberg en nombre de Patricio, digamos. Claro. Oiga, pero a mí me gusta eso del fútbol, que tiene ese componente dramático y así teatral. Resulta que hace un gol él contra la Católica, y la hinchada de la Católica lo aplaude. Durante todo el partido además le estuvieron gritando, la hinchada lo quiere mucho. Así es. No debe haber sido fácil para los dirigentes de la Católica eso.
Así es. En verdad es un jugador muy querido, eso es una realidad, ¿no? O sea, yo nunca había visto que tú celebres el gol que te están haciendo. Sí, claro. Ahí hay un componente. Pero mira, yo también he visto, hay un público que sigue a jugadores. Hay jugadores que se transforman en símbolos. Claro. Por ejemplo, a mí me extraña Ormeño, porque jugó muchos años en la Católica. Cuando juega Wander con la Católica, y es un wanderino de cepa, el público de la Católica lo quiere mucho, lo aplaude, sí, se da mucho y todo eso. Entonces también existen esos fenómenos, ¿ah? De identificaciones con jugadores. Bueno, eso es en cuanto al fútbol, que es nuestra tradición de los lunes, y después tengo que decir otras cosas. Tengo que decir que tengo unos regalos para ustedes de Nicanor Parra, Temporal. Libro de poemas. Esto lo regalan los lunes, no me hay regalo aquí en este programa. Claro. Yo vengo los martes y no me regalan nunca nada. Lo que pasa es que Ediciones de la Universidad Diego Portales se ha preparado para celebrar los 100 años de Nicanor Parra. Claro. Y la editorial, que es la editorial de Parra, acaban de publicar este libro que es Temporal, que es un poema inédito de Nicanor Parra, que se suma a los 5 títulos que ya tiene la editorial de Nicanor Parra, e incluso van a vender como el pack de los 5, pero lo interesante es Temporal, sí, que son poemas inéditos de Nicanor Parra y que se acaban de publicar. Hoy al mediodía, de hecho, vamos a estar hablando más en profundidad de ese tema. Bueno, ¿les gustó el regalo? ¿Les gusta la poesía? Le pongo es una gran editorial. Y Parra además. No, en verdad que es una gran editorial. Oiga, Parra, ¿qué? Parra no es un poeta, un gran poeta chileno. Un gran poeta. Y la editorial ha trabajado mucho con la poesía. Ahí hay un Matías Rivas. Él es el que va a venir al mediodía, pues. Es un gran editor. Después, bueno, es en la Universidad Diego Portales que editó su libro, señor Ottone. No, el libro mío lo editó Random. Pero ha editado, pero tengo varios libros editados por la editorial. Bueno, lo que pasa es que, bueno, pero no voy a decir nada, porque total, en estos días va a venir Ernesto Ottone a hablarnos de el libro, que es El viaje rojo. Ernesto Ottone sale en la portada este fin de semana del cuerpo de reportajes de La Tercera, y hablando de cómo es que dejó de ser comunista, ¿no? Y por qué. Pero un extracto también del libro. Pero hay que decir que es un libro... Es mucho más que eso. Es un libro muy entretenido que vamos a conversar en estos días en profundidad, para reírse mucho también. Volviendo a Nicanor Parra, hay una frase, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Yo le quería preguntar a Gutenberg si los guatones y los colorines y los no sé cuántos y los chascones unidos jamás serán vencidos. Bueno, nosotros tuvimos una Junta Nacional en la más pura tradición demócrata cristiana, digamos, es decir, una Junta muy democrática, muy discutida, muy dialogada, yo diría, entre nosotros. Con muchas expectativas, digamos. Con muchas expectativas. Y con un estupendo voto político final, que yo creo que en un programa como este, que es más analítico y que hay más posibilidad de conversar las cosas de fondo, yo quisiera destacar. Tengo aquí el voto político que aprobó la democracia cristiana por unanimidad, y yo creo que mis colegas van a poder a lo mejor comentar, digamos, y les va a interesar conocer el contenido de esto. Primero, un voto que hace una reivindicación de nuestra inspiración doctrinaria, que no voy a decir cuál es porque es más o menos obvia. Segundo, hace una mirada histórica respecto al compromiso histórico de la democracia cristiana con los cambios, y en esta lógica reivindica lo que ha sido la concertación y lo que hoy día la nueva mayoría. O sea, frente a las críticas de la concertación, dice que reivindica lo que ha sido su trabajo, un esfuerzo continuado que ha ido cambiando Chile. O sea, toma posición respecto a aquello. En términos al tema constitucional, señala que considera como sustancial, primero, la elaboración de una propuesta de nueva constitución que objetivice la discusión y que sea anterior a los temas procedimentales. Es decir, esto también es un tema de opción política clara respecto al tema constitucional. ¿Puede traducir eso, por favor, señor Gutenberg Martínez? Antes de discutir cuál es el método, si el Congreso, si es constituyente o cualquier cosa, discutamos el contenido. Okay. Tengamos una propuesta respecto a qué se quiere en términos de contenido.
Después, respecto al programa de gobierno, que por supuesto nosotros lo respaldamos, pero se hace una salvedad en los temas valóricos. Después, digamos, en términos de hacer una fuerte, y eso marca toda la Junta, valoración de nuestra identidad y de cuál es la característica de nuestro acuerdo con la izquierda democrática, en cuanto a que es el encuentro entre el humanismo cristiano y la izquierda con vocación democrática, unidad en diversidad, respeto a ambos mundos. Y que la diversidad, por lo tanto, debe ser reconocida como un valor y no criticada en términos de lo que ha sido nuestra acción en los últimos meses. Claro. Y decimos, y después cuestionamos cualquier intento hegemónico al interior de la nueva mayoría, porque constituye un error estratégico de gran magnitud que pone en riesgo el proyecto común. Y reivindicamos seguir, por supuesto, en la tónica de un gobierno de centro-izquierda. Y para terminar, no la tengo más, ya. La conclusión en términos políticos nuestros, hablamos de más personalidad, más identidad, más decisión política, y en términos de la relación con el gobierno señalamos que es muy conveniente que se requiere mecanismos de mejor participación en las principales decisiones, consultar la presencia de las distintas corrientes políticas de la nueva mayoría en la elaboración de los proyectos principales del gobierno, y finalmente decimos mostrar una práctica democrática del diálogo y la búsqueda de acuerdos con la sociedad y de más fuerza, dejando para las diferencias insalvables las definiciones democráticas. Y saludamos el tema de Francisco Buenchumilla, reivindicamos el tema de derechos humanos, solidarizamos con el pueblo cubano y venezolano y solicitamos que la Cancillería tome medidas activas para los efectos de propuestas que fortalezcan el sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que son acuerdos políticos trascendentes, respaldados por una mayoría política considerable en el Consejo Nacional electo en la democracia cristiana. Bueno, amigos siempre, subordinados nunca, fue la frase del fin de semana de Ignacio Walker. Después ya le vamos a hacer más preguntas a Gutenberg, porque yo no entiendo muy bien. Hablan de la necesidad de unir la nueva mayoría, pero dentro de la democracia cristiana hay diferencia. Entonces, si ya es difícil en un partido, por Dios que debe ser difícil en la nueva mayoría. Pero ya vamos a ir a eso porque Luis Larraín le quería decir algo. No, un poco preguntarle a Gutenberg, al final, más allá de que hay un voto común, lo que es un logro obviamente respecto a la unidad del partido, es sabido que a la elección de consejo se presentaron distintas personas y que las personas representan distintas tendencias. Claro, entonces, eso es lo que... a mí me gustaría saber cuál fue el resultado de esa votación en términos de cuántos representantes de cada sector fueron elegidos. Bueno, como ha salido en la prensa, 2/3 de los electos van en la línea política de lo que se ha estado manifestando últimamente, digamos, por parte de la dirección del partido y modestamente también por mí, digamos. Eso se refleja en que de 18 miembros del Consejo Nacional, 12 adscriben a esa línea con claridad y 5 en lo que se podía denominar una tónica que coincide en lo grueso también, porque son matices entre nosotros, por eso que le he leído el voto. Pero que en todo caso estaban en una visión con un matiz distinto. Lo que pasa es que cuando uno desde afuera, digamos, obviamente, escucha que hay dos líneas dentro de la democracia cristiana, pareciera... ¿Dos? Bueno, al menos dos, digamos. Las más importantes. Una línea que encabeza el presidente Ignacio Walker, digamos, y una línea disidente en la cual están Jorge Pizarro, Aldo Cornejo. Yasna Proboste. Uno piensa de que ambos grupos tienen bastante equiparidad de fuerzas dentro del partido. Y esta votación del Consejo pareciera decir que hay una que claramente predomina sobre la otra. Esa imagen, yo creo que esa imagen se resolvió, pero las cosas tampoco son entre nosotros tan agrupables. Ya si a mí me dicen en términos de lo que son estas decisiones políticas que estábamos discutiendo en el último tiempo, yo diría que la discusión entre lo que se decía en la democracia cristiana, oficialismo y disidencia, se resolvió más en una línea de preocuparse del rol de la democracia cristiana en su relación con los aliados y su rol en el proceso de cambio dentro del país. Y en esa lógica se consolidó una mayoría 2/3 a 1/3,
pero dentro de un voto que finalmente es unitario, porque el partido también sabe reconocer que cuando hay una mayoría en una determinada lógica, de lo que se trata es también de incorporarnos todos, incorporar a todos detrás de esa conducción. Ahora, hoy día Jasna Proboste, justamente en el diario El Mercurio estoy leyendo, le preguntan a propósito de la frase que dijo Gutenberg, pareciera que para algunos ya no somos necesarios, dijo Gutenberg cuando habló 50 minutos, según tengo entendido. Jasna Proboste dijo: creo que este tipo de declaraciones están de más en un conglomerado que tiene una enorme tarea y donde nadie puede tomar palco, desconocer y despreciar el aporte que cada uno de los partidos de la nueva mayoría hacemos al interior de este conglomerado. Pero eso tampoco nos puede inhibir de sentirnos parte de un proyecto de la nueva mayoría, de alzar la voz y que con nuestro testimonio vamos a estar a la altura de lo que fue nuestra historia reformista en la democracia cristiana. ¿Qué es la historia reformista? Y segundo, ¿por qué ella dice que estas declaraciones están de más? O sea, ¿cuál es la gran diferencia entre Jasna Proboste y Gutenberg Martínez? Bueno, yo creo que después de una Junta Nacional que resuelve esto con un voto político, yo me remito al voto político. Es decir, el voto político reclama el que no deben haber intentos hegemónicos, un tema que planteamos alrededor de hace un mes atrás, porque veíamos intentos hegemónicos, por algo lo estamos colocando en el voto político. ¿Sí? Reclama que el acuerdo político es un acuerdo entre dos mundos, el humanismo cristiano y la izquierda con vocación democrática, que eso supone unidad en la diversidad y por lo tanto que tenemos todo el derecho a tener nuestra identidad y desde nuestra identidad hacer nuestro aporte a lo que es el proceso de cambio en el país. ¿Pero alguien ha puesto en duda de que tengan el derecho a tener su identidad? Sí, es decir, se planteó, estaba en la discusión, estaban declaraciones de un senador que indicaba que la democracia cristiana era el problema por el hecho de plantear matices, hubo distintas declaraciones que no es del caso recordar. Y frente a eso el partido ha ratificado una línea que tiene el derecho a su identidad, tiene el derecho a plantear sus puntos de vista, tiene el derecho a actuar en consecuencia a lo que son sus principios y tiene el derecho a decir que aquí no hay, nosotros no vamos a aceptar ninguna hegemonía respecto a lo que es nuestra posición, ¿no? Ahora, amigos siempre subordinados nunca, como decíamos en la frase de la semana. En todo caso, también llama la atención esta mañana Ignacio Walker en entrevista con el diario Cooperativa, ya hablando de que la democracia cristiana va a tener un candidato, va a propiciar un candidato presidencial. ¿No les parece para la ciudadanía estar hablando de candidatos presidenciales ya, cuando ni siquiera llevamos ni un medio año del nuevo gobierno? Antes que me lo diga Ernesto, yo creo que es un error. Yo creo que lo que Ignacio hizo fue contestar frente a una situación y dijo lo que estoy diciendo. Yo creo que hablar de candidatos presidenciales hoy día me parece absolutamente fuera de foco cuando un gobierno está a 4 meses. Pero ya lo dijo ayer Jimena Rincón en el... Yo digo que es un error. Lo que le están preguntando a él es sobre la base de una afirmación. Él no puede dejar de contestar casi un deber ser en una situación futura, pero yo creo que hablar del tema presidencial cuando estamos en reformas importantes, en el inicio de un gobierno, creo que está fuera de lugar. Claro, además se refirió a la posibilidad de candidatura de Ernesto Velasco, Marco Enrique Minami, dijo que había que tener partido, que había que tener... Bueno, en fin, la discusión que escuchábamos... Andrés Velasco, ¿y qué dije yo? Ernesto Velasco. No, nada que ver. Perdón. Y Ernesto Tone, a propósito de su libro, dijo: la historia dirá si la convivencia PC-DC tiene futuro. A ver, mira, eso es un acto de prudencia porque uno no puede saberlo, pero yo en esa misma entrevista señalo que hay muchos elementos en la historia desde la Falange y el viejo Partido Comunista, con una práctica reformista, etcétera, en la cual hubo encuentros bien importantes entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. No es algunos que no tienen la historia presente ven como novedoso, como raro, digamos, este tipo de relación. Yo me acuerdo que incluso durante el gobierno de la Unidad Popular, en un primer periodo, a mí me tocó, creo, estar en una conversación, yo era dirigente de la Juventud Comunista, y con Gutenberg, el Caco Latorre, Ormazábal, en que las juventudes se reunían, la Juventud Comunista y la Juventud Demócrata Cristiana, y la historia pudo haber sido otra si hubieran pasado muchas cosas.
pero en fin, no volvamos a aquello. Lo que yo quiero señalar es lo siguiente. Yo creo que lo que ha hecho Gutenberg de leer el voto de la democracia cristiana es muy esclarecedor respecto a las cosas de fondo, porque aquí la discusión se va sobre qué dijo esto, cuál fue la frase, cuál es la diferencia. Naturalmente eso es lo que tiene más interés periodístico, pero aquí hay una cuestión de fondo, esa definición, esa descripción que hace Gutenberg de la democracia cristiana, en cuáles son su identidad, su definición, etcétera, la colocan muy cómodamente en el campo de la centroizquierda. O sea, la centroizquierda en Chile ha tenido lleva 25 años trabajando y ha iniciado un nuevo ciclo político, y yo creo que ese nuevo ciclo político es perfectamente posible. Y yo no veo nada en ese voto político que pueda significar, qué sé yo, una ruptura, un no poder caminar juntos, un desapego respecto a un gobierno en conjunto que se está apoyando. Entonces, yo creo que hay que destacar también aquello, porque lo que se busca es de señalar cuáles son las diferencias internas. Yo diría una sola cosa, que esta frontera que a veces aparece tan marcada por unos y otros entre centro e izquierda, hay un mundo de votantes, de electorado, de ciudadanía, que es de centro izquierda. Es decir, que se mueve dentro de un terreno que va desde la izquierda a la centroizquierda. Bueno. Yo soy un votante que no voto por un solo partido o soy un hombre de centroizquierda, pero no voto, he votado muchas veces por candidatos demócratas cristianos que me han interpretado mejor personalmente. Entonces también hay un mundo de centroizquierda que ve la necesidad de todos sus componentes. Sin democracia cristiana no hay nueva mayoría. Sin la izquierda no hay nueva mayoría. Entonces la nueva mayoría depende de todos sus componentes. Ahora, pero no es un eufemismo esto de estar dentro de la nueva mayoría y tener derecho a la diversidad cuando se trata de votar leyes y de apoyar 100% un programa de gobierno por el cual se votó. ¿Cómo se ve desde la oposición, Luis Larraínez? No, mira, yo creo que la actuación en política siempre tiene que ser reflexiva. Y si bien es cierto, la situación política de Chile hoy día hace que estemos estructurados en grandes alianzas, y esas alianzas son alianzas de gobierno, eso no anula totalmente los matices y las diferencias que pueden haber entre distintos partidos al interior de una coalición. Yo creo que así como hay una centroizquierda, una sensibilidad de centroizquierda, también hay una sensibilidad de centroderecha, y dentro de esa sensibilidad de centroderecha también, quizás más que lo que les gustaría a los dirigentes de los partidos, hay votos, digamos, que indistintamente votan por uno o por otro partido. Ese es el voto volátil. Claro, pero hay votos también que existe, que claro, es muy fuerte. Y dentro de la centroderecha también hay gente que vota a veces por un candidato de la UDI, otras veces por un candidato de Renovación Nacional, etcétera. Y en ese espíritu yo creo que es razonable que respecto a grandes proyectos, sobre todo cuando esos proyectos no tienen una elaboración tan detallada, existan diferencias. Nosotros, por ejemplo, para tirarnos un poquito al agua, en materia de reforma tributaria, por ejemplo, yo te diría que yo no he visto un ordenamiento de los parlamentarios y los partidos de la nueva mayoría en torno a los partidos políticos. No lo he visto. La verdad es que el proyecto de reforma tributaria, a uno le guste o no le guste, era un proyecto que más o menos estaba delineado, que se discutió mucho durante la campaña presidencial y antes, y por lo tanto había un cuerpo de ideas que estaban allí. Después se presentó un proyecto que tuvo varias críticas, pero esas críticas fueron incluso transversales, no solamente desde la oposición, sino que también desde el interior de la nueva mayoría, y en el interior de la nueva mayoría no necesariamente alineadas con un partido u otro. Creo que va a ser una cosa distinta con la reforma educacional. En el caso de la reforma educacional, a mi juicio, y esto obviamente que es una opinión,
no hay un proyecto de reforma educacional. Todavía. Hay varios proyectos de ley que atienden a distintas cuestiones y en la cual hay diferencia entre los chilenos y también hay diferencia entre los partidos de la nueva mayoría. Y por lo tanto, esa ya es una tarea más difícil porque, claro, se adhirió a un programa de gobierno, se adhirió a ciertos conceptos básicos, pero no había allí un proyecto concreto en el cual uno hoy día podría cobrar una cuenta y decir, mire, cómo la democracia cristiana está en contra de este proyecto cuando previamente adhirió a ese proyecto. Lo que pasa es que ese proyecto no existía. Entonces, ese es un problema que está viviendo hoy día la nueva mayoría. La presidenta, recordemos, estuvo en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. La ciudadanía dijo, reclama de nosotros unidad y determinación, reclama un compromiso con cada una de las reformas que como nueva mayoría comprometimos ante Chile. El triunfo de diciembre no fue el de una candidata ni de la izquierda sola, fue de la nueva mayoría en pleno, alianza de la cual la democracia cristiana forma parte fundamental. Entonces, Gutenberg, apoyar, como dice, compromiso con cada una de las reformas que como nueva mayoría comprometimos ante Chile. ¿Ese compromiso tiene matices entonces? Lo que pasa es que los programas de gobierno no son proyectos de ley. Los programas de gobierno no traen la ley de presupuesto dentro del programa, no requieren traen una ingeniería, el plan de implementación. Los programas de gobierno lo que definen básicamente es objetivos, como se dice en otros términos, una carta de navegación. Si yo digo en la tributaria, el proyecto de gobierno, el objetivo sustancial es recaudar 8.200 millones de dólares y que esto se destine prioritariamente a educación y después a salud y a los déficits. ¿Cuáles son los instrumentos? Que los instrumentos significaran que pagaran más los que tienen más y que no afectara en el lenguaje democristiano. A nosotros nos preocupaba que no afectara a los sectores medios y las pymes. Ahora, ¿cuál es el mejor instrumento para aquello? Un tema absolutamente discutible, y ahí es donde vienen los matices, eventualmente las diferencias, y qué es lo que hay que cotejar y consensuar. En el caso educacional, el gran objetivo es calidad y equidad. Mejorar la calidad de la educación y tener una educación accesible a todos, igualitaria a todos, que permita que haya movilidad social, que haya igualdad efectiva de oportunidades, que sobre esa base el país tenga mejor calificación, pero también los chilenos tengan mejores oportunidades y por lo tanto mejor remuneración y mejor igualdad. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para lograr aquello? También es un tema discutible. Ahora, hay un problema de procedimiento que nosotros hacemos notar en el voto. Creemos que en los temas trascendentales tenemos que participar todos en la elaboración de los proyectos. Tiene que haber un trabajo, se ha denominado prelegislativo, porque eso evita que los matices se hagan ver durante la discusión. Y yo creo que esa es una enseñanza que se ha tenido presente en lo que han sido los proyectos presentados hasta el momento y que el gobierno va a subsanar. En esa lógica, la unidad en la diversidad es perfecta. La unidad está en todos los objetivos. Las diversidades se pueden dar en los instrumentos. Y finalmente tenemos que llegar a un acuerdo en instrumentos viables para hacer efectiva esos objetivos. Bueno, vamos a ir a comerciales. Hay otros temas importantísimos que tienen que ver con esta cantidad de bombas que se están colocando, la discusión sobre la ley antiterrorista y qué hacer ante esta situación. Antes de irnos a comerciales, comentarles que los trabajadores del Hospital Salvador que están en huelga se tomaron la calle, así que el tránsito está suspendido hacia Providencia. Para quienes estén en el sector, seguramente se van a topar con estos problemas de tránsito, pero es por esa razón que ya lleva harto tiempo esta paralización en el Hospital Salvador. Vamos a comerciales y seguimos en el primer café con Ernesto Otone, con Gutenberg Martínez y Luis Larraín. Habíamos quedado de conversar aquí con Gutenberg Martínez, Luis Larraín y Ernesto Otone sobre lo que está sucediendo con esta serie de bombazos, sobre la polémica, cuándo aplicar la ley antiterrorista, cuándo no, si esta ley hay que reformarla o no. Luis Larraín. Bueno, yo creo que es primero que es una discusión muy importante para el país. Y yo creo que, claro, las circunstancias
no son buenas porque en general las discusiones se producen cuando los problemas afloran, y ahora hemos tenido algunas manifestaciones en ese sentido, y hemos visto que desde el gobierno y desde todos los sectores políticos empieza una preocupación por el tema, y creo que es bueno que empiece una discusión. Creo que esta es una discusión crucial, que es la discusión sobre el uso de la violencia en política. Creo que es difícil. Cuando tú dices en política, ¿te refieres, piensas en los anarquistas? Porque fíjate porque es que ahí ese es el quid del asunto, lo que tú estás preguntando, porque en definitiva, quienes ponen bombas dicen que ellos lo hacen por razones políticas en el fondo, porque ellos representan una cierta sensibilidad política que quiere llamar la atención sobre sus reivindicaciones, etcétera, y que se sienten fuera del sistema y que atacan el sistema. Entonces, ahí hay una cuestión, una definición operativa, por así decirlo, que es muy difícil de hacer y que la ha insinuado el ministro Peñailillo cuando él ha dicho de que no se va a usar la ley antiterrorista en todos los casos. En todos los casos. Y él insinúa de alguna manera que la ley antiterrorista no se utilizaría para hacerse cargo de demandas sociales. Es un poco lo que yo le entiendo al ministro Peñailillo, tratando de... y que sí en cambio hace una distinción con lo que él francamente llama actos terroristas. Entonces, y en el fondo ahí está la distinción entre si la acción que se está haciendo está destinada a causar terror y miedo en la población o no. ¿Te fijas tú? Entonces, y al mismo tiempo, metamos otro ingrediente, ahora... hay una comisión de expertos penales que está dirigida por Juan Pablo Hermosilla, que está discutiendo, digamos, este tema. Ahora, yo creo que es un tema extraordinariamente importante y que no es trivial, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la reivindicación de un señor que pone una bomba en el metro de Santiago o que pone una bomba en una iglesia en Santiago y que se declara a sí mismo anarquista es terrorismo y no es terrorismo? Por ejemplo, la quema de una vivienda con moradores adentro, con resultado de muerte de los moradores por parte de un grupo indígena. Aparentemente... ¿De un grupo indígena? Sí. Bueno, el único acusado, digamos, pero no fue una persona la que lo hizo. O sea, está claro, de la investigación policial está claro que fue un grupo. Lo que pasa es que él es el único que está identificado, pero está claro que hubo más personas que ingresaron. O sea, él no ingresó solo, no es un acto de venganza personal de este señor contra el matrimonio Luxinger, sino que es parte de una acción también política, ¿te fijas tú? Entonces, ¿dónde está el límite? De alguna manera, yo entiendo el problema que tiene el ministro Peñailillo. Él además es un conocedor del tema porque él fue gobernador en la Araucanía, y por lo tanto él no quiere derechamente imputar como terroristas a los grupos que actúan en la Araucanía en la defensa de los derechos indígenas. Yo creo que esa es su intención. Pero hay otros casos también donde no se aplica. Pero Cecilia, por otro lado, siendo eso un interés que me parece razonable de parte del ministro, porque obviamente que la sociedad tiene que admitir que haya grupos que hagan reivindicaciones sociales, digamos, que usen manifestaciones para eso. El punto está en dónde está el límite. Y a mi juicio, el límite está en asaltar un grupo armado, la vivienda de un par de personas, y quemar esa vivienda con resultado de muerte de los que están dentro. Eso, a mi juicio, es terrorismo. Eso está destinado a causar terror en la población. Después vendrán los abogados y los especialistas en materia penal que nos darán una definición más operativa y más técnica de lo que yo estoy diciendo. Pero lo que yo te quiero decir es que las definiciones técnicas no se pueden alejar mucho del sentido común. Y para mí, alguien que asalta una casa, que la incendia y que en ese incendio mueren los moradores, es un grupo que está tratando de causar terror en ese grupo de la población. Entonces, ahí está la diferencia difícil de manejar. Ahora, anoche justamente Hermosilla decía que tiene que ver con la ineficacia de esta ley y por las dificultades de las pruebas y etcétera, y que no sirve de nada en esos casos. La intención es lo que existe. Pero tú ves, por otro lado, pero tú ves que en el caso bomba, que hubo 20 bombas, que después de toda la investigación, y por esto que tú dices, o se le atribuye a eso, que hubo ineficacia policial, las bombas no tuvieron
autores, o sea, las bombas se pusieron solas, de acuerdo a la historia oficial. ¿Pero dónde está? ¿Quién Chile, falla? En Chile se pusieron 20 bombas y esas bombas se pusieron solas. Pero, entonces, ¿dónde está la falla? Resulta que algunos de los imputados en estos mismos delitos hicieron lo mismo en España y pusieron una bomba. Y resulta que están imputados en España y arriesgan penas de hasta 30 años de cárcel, y acá en Chile fueron dejados libres y fueron indemnizados por el Estado de Chile porque se les estaba acusando falsamente. Entonces lo que yo te quiero decir es que puede que tengamos un problema con nuestras policías, pero también tenemos un problema con los criterios que estamos utilizando para asignar o no asignar culpabilidad en estos casos. Así que o por lo menos para imputar a las personas. Yo creo que nosotros nos tenemos que poner al día como sociedad y ver cómo resolvemos este tema, que no es trivial. Explicar a la ciudadanía cuál es la diferencia entre aplicar, qué es lo que ocurre al aplicar la ley antiterrorista. Se le da más poderes, ¿no es cierto?, a las policías para investigar, se permiten los testigos, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice? Encubiertos. En fin, y esa es la diferencia, porque no vaya a pensar algunos ciudadanos que el hecho de no aplicar la ley antiterrorista significa que las personas van a quedar libres, que no hay condena, ¿no? Hay condena por la justicia, digamos, normal. Por ejemplo, en el caso del ataque a la casa del matrimonio Luxemburg-Mackay, para que quede claro eso, que no vaya a pensar, no se aplica la ley antiterrorista, entonces quedan libres. No es el caso. Gutenberg. Bueno, yo creo que lo primero es que tiene que haber una definición muy taxativa de todos, digamos, respecto a que el tema de la violencia no es admisible por motivo alguno. O sea, yo creo que esto tiene que ser muy, muy taxativo, porque de repente se relativizan un poco y se generan algún tipo de frases que pueden ser medias permisivas, digamos, en esta materia. Nosotros tenemos amargas experiencias en el pasado y por lo tanto yo creo que eso es una obligación política. ¿Sí? La violencia no es admisible de modo alguno. Nadie va a estar en contra de esa afirmación, ¿no es cierto? Sí, pero yo diría que tiene que ser muy absoluta, porque ¿en algunos casos es relativa? Yo he observado declaraciones que hacen una cosa un poco permisiva, que caen un poco en la explicación de por qué, entonces como que se mediatiza, digamos, el hecho. Se condena, pero se morigera. ¿Dentro de la nueva mayoría? No me quiero meter más en Honduras, sino que hacer la afirmación. Segundo, yo creo que el tema del orden público, planteado de nuestra perspectiva, también es un bien que el país ha ganado y que debe saber mantener. Eso es calidad de vida, eso es paz social, eso es poder andar en la calle tranquilo, eso es poder salir en movilización colectiva y llegar a la hora al trabajo, eso es que los niños puedan llegar a la hora al colegio. Es decir, ese es un deber de la autoridad y es un deber de toda la dirigencia responsable, social, política, de todo tipo. Ahora, el terrorismo es un problema mundial. El terrorismo, gente que renuncia a la acción cívica para lograr sus objetivos es un problema mundial. Nadie está excepto de aquello y por lo tanto debe existir un sistema para prever y para sancionar. Yo creo que en lo preventivo nosotros estamos fallando claramente. O sea, en la inteligencia. ¿En lo que es inteligencia? Claramente, es decir, nosotros tenemos hoy día lo que es la Agencia Nacional de Inteligencia, y creo que es un muy buen proyecto que tiene una muy buena dirección, gente especializada, digamos, en la misma, pero que tiene una labor de lo que se llama inteligencia abierta, es decir, ellos lo que hacen es un estudio respecto a las fuentes abiertas, lo que sale en los diarios, lo que se conoce, una visión sistémica que aporta mucho, porque de los datos públicos inclusive se puede hacer seguimientos, conclusiones, etcétera. Pero se requiere, además de ese buen trabajo, de verdad tener inteligencia policial, inteligencia preventiva. Ahí hay un problema de responsabilidad en el ámbito policial. Y eso tiene que enfrentarse con... Es decir, esto es un tema profesional. Es decir, un tema profesional en que las policías deben responderle al país. Y si tienen problemas para responderle al país en temas de recursos, tienen que requerir y explicitar esos recursos y el gobierno tiene la obligación de otorgar aquello. Hay un tema preventivo. Y en tercer lugar, también hay un tema preventivo en la ley. Yo creo que literalmente es absurdo pedir
que si alguien coloca, voy a extremar el argumento, y pido perdón porque voy a extremarlo, que si alguien pone la bomba atómica, ya hay que probar que la puso con la intencionalidad de producir un acto terrorista para amedrentar a otros. Es decir, me parece, si alguien pone una bomba en un recinto público, en una esquina, en un banco, bueno, como fue el otro día en el metro, por Dios santo, es decir, ya me parece simplemente absurdo, y por eso creo que la medida que tomó el ministro del Interior de colocar la ley antiterrorista en el caso del metro es necesaria. Ahora, ¿qué hay que definir entre la Ley de Seguridad Interior del Estado y la ley antiterrorista? Una mejor ley que nos permita cumplir con los estándares internacionales en materia de los derechos a las personas, pero que también nos permita cumplir con que sea eficiente en esta materia. Yo creo que es indispensable, porque estamos en el peor de los mundos. Uno nos dicen que la ley no cumple con los estándares internacionales y por otro lado no sirve para los efectos prácticos. Entonces, claro. Por eso el ministro de Justicia ha dicho que decidimos revisar la ley antiterrorista en su totalidad y no en particular, a propósito de estos expertos que están justamente tratando de llegar a confeccionar una mejor ley antiterrorista que sea eficiente. Recordemos también los dichos que generaron mucha polémica de Marcelo Chilin, que dijo que es una ley que se ha mostrado ineficaz. Ernesto. Mira, yo quisiera... Pero no solo dijo eso. No solo dijo, Chilin, sí, dijo también que el asesinato de Jaime Guzmán no era un acto terrorista. Que ya podemos discutir eso. Yo quiero partir de esto y no quiero centrarme en el tema terrorismo, no. Yo creo que lo central es lo que ha señalado Gutenberg. La violencia, por razones políticas, en una democracia, la democracia tiene que defenderse frente a la violencia. ¿Cómo? Tiene que defenderse usando instrumentos que sean instrumentos que tienen que ver con no desnaturalizar el régimen democrático, por lo tanto que hayan los derechos políticos y civiles necesarios de una democracia, pero que a la vez conjuren los peligros de instaurar la violencia. Es difícil. Para la democracia es mucho más difícil defenderse de la violencia, porque no se defiende no se defiende, por decirlo así, sin desconocer los derechos civiles y políticos. ¿Ya? Es mucho más difícil. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos. Chile viene de una experiencia, y eso no podemos analizar los fenómenos si no los analizamos históricamente, donde hubo 17 años de terrorismo de Estado, Cecilia. Sí. 17 años de terrorismo de Estado. Entonces, Chile no existe en el vacío. La discusión de hoy no existe en el vacío. Posteriormente, hubo sectores que siguieron en la violencia durante la democracia, y creo que ahí los gobiernos de la Concertación fueron extremadamente eficientes para, sin una situación de violencia y antidemocrática, desarmar y desarticular aquellos grupos. Segundo elemento. Tercer elemento que quiero señalar, el de la inteligencia nacional. Yo creo que en el gobierno pasado hubo una gran caída de la capacidad de inteligencia nacional. Pero anoche estaba, y que hay que recuperarla. Anoche estaba el ex, justamente, director de Inteligencia Nacional en Tolerancia Cero y dando, explicando cómo había que hacer y pregunta, no sé si... Bueno, yo como creo no que, haciéndose cargo es absurdo que no se haga cargo diciendo que no era su problema. De una situación en que la ANI funcionó muy mal y en que se generaron una gran cantidad de actos de este tipo, violentos. Pero se siguen generando, Bueno, se siguen generando, y frente a eso tiene validez lo último que tú señalabas, la necesidad de revisar nuestra legislación, de generar una inteligencia, porque tú este tema no lo resuelves sin una inteligencia que funcione, y que funcione como funcionan los sistemas de inteligencia en democracia, que es muy distinto a cómo funcionan en dictadura. Entonces, todos estos elementos hay que considerarlos teniendo un pronunciamiento central y que compartimos todo. No se puede admitir la violencia política
en una sociedad democrática. Eso están todos de acuerdo. Donde se enfrenta el problema es cómo, ¿no es cierto?, combatirla. Respecto a los dichos del diputado Marcelo Chilling, que mucho tuvo que ver con cuando se desarmaron los grupos terroristas, ¿no es cierto?, la famosa oficina en la época cuando recién llega la democracia. Él, respecto a lo que dijo del asesinato del senador Jaime Guzmán, cuestionó como hechos como la muerte del senador Jaime Guzmán se trataba de un acto terrorista. Fue un asesinato con razones políticas, dijo. Y para él no existe terrorismo que no sea de Estado y se trata de delitos comunes que tienen que ser sancionados y perseguidos por la ley común. Luis Larraín. Bueno, yo creo que está totalmente equivocado Marcelo Chilling y obviamente que el asesinato de Jaime Guzmán fue un acto terrorista hecho por un grupo terrorista, digamos, que tenía esos objetivos. Yo creo que no necesariamente la participación del Estado es lo que define que algo sea terrorista o no sea terrorista. Está lleno de grupos terroristas en el mundo que justamente desafían a los estados y quieren obtener el poder. Entonces me parece que no es una cosa. Yo creo que al final aquí las declaraciones de intenciones son buenas. Creo que es bueno que estemos todos de acuerdo, pero también es bueno tener acuerdo en las cuestiones operativas. ¿Qué es lo que es aceptable como manifestación social y qué es lo que no es aceptable? Pero yo creo que tenemos que avanzar hacia eso. Nosotros, mira, es que tú pones un ejemplo y en el Ernesto cual Toni. yo estoy de acuerdo que es extremadamente complejo y tú lo has señalado. No te quiero criticar por eso, pero yo creo que cuando tú tienes una situación como la situación del pueblo mapuche, en el cual tú tienes que buscar una solución política que aísle a los sectores que están por la violencia y por lo armado, etcétera, no es solamente una cosa de inteligencia. Ahí tiene que haber una actuación política del Estado de Chile respecto a la situación de la Araucanía y buscar una solución que logre aislar a los sectores más violentos, que son una minoría, y que logre resolver un tema que es un tema que pasa por una historia larga, por una historia dolorosa, por una historia muy compleja. Entonces, yo en ese sentido te digo, siendo la violencia inadmisible en todas partes, una cosa es cuando tú ves, cuando tú tienes que tratar este tema y cuando tú tienes que tratar el tema y no estoy relativizando nada, yo no admito la violencia ni en una parte ni en otra, y creo que hay que combatirla las dos, pero estamos ante el caso de las bombas, porque de eso estábamos hablando. En el caso de las bombas yo creo que el Estado chileno, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Inteligencia y las policías, que tienen un rol fundamental frente a esto, tienen que resolver el tema. Yo creo que eso no se resolvió bien en el gobierno pasado. Yo tengo esperanza de que en este gobierno se resuelva bien. ¿Y cómo se resuelven bien? ¿Con una nueva ley antiterrorista más, dándole más poder? Con una mejor legislación y con una inteligencia bien llevada que permita prever las cosas. Cuando el primer gobierno democrático se actuó sobre la materia, en lo que le llamaban la oficina, no teníamos una legislación adecuada. O sea, quiero decir que no todo descansa en la ley. Es decir, aquí hay, como bien dice Ernesto, cuestiones políticas, hay decisiones políticas, como se está haciendo a mi juicio muy bien por el intendente Buenchumilla en la Araucanía, hay temas políticos, formas políticas de operar, y también hay trabajos propiamente en el orden en el orden público, en cómo se cautela el orden público, en lo que son las funciones policiales, en lo que son las funciones institucionales, y además lo que son las atribuciones legales, que son las que actúan a posterior del hecho producido, y que por lo tanto van en la línea de la sanción. Pero en la parte preventiva estamos fallando, yo insisto en aquello, y por lo tanto en la parte preventiva hay que actuar. Ahora, me parece que la discusión respecto a qué es lo que es terrorismo o no, habrá que tener las oportunidades. Yo creo que toda violencia no es admisible, y toda violencia que descansa en algún grupo organizado, en lo que en otros términos en narcotráfico se llama asociación ilícita, tiende a ser ya una precalificación terrorista, a mi juicio. Es distinto el asesinato de un tipo individual que por una obsesión personal
puede cometer un asesinato con un carácter político, pero que responde a su locura, por decirlo de algún modo, o a su obsesión, a lo que significa la decisión ya de un grupo político que adopta una decisión respecto a una persona. Yo creo que lo de Guzmán ahí difiero, con todo el cariño y respeto que le tengo a Marcelo Chilén de su calificación. Eso, a mi juicio, fue terrorismo. Luis Larraín, entonces, ¿bastará con hacer una nueva ley? Perdón, la pregunta era, ¿es un problema de inteligencia solamente? Yo creo que no es solamente un problema de inteligencia. No tengo conocimientos específicos sobre la materia que me permitan juzgar si ha sido buena o mala la labor de inteligencia y la labor preventiva que se ha llevado a cabo. Pero sí advierto que hay un expediente relativamente fácil, que es ese, que es echarle la culpa a lo preventivo, y el otro a lo que tú le puedes echar la culpa es a la ineficiencia policial. Es decir, la policía es muy mala y no junta las pruebas que tendríamos que tener. Luis Larraín, ¿y por qué harían eso? ¿Por qué el gobierno estaría teniendo mano blanda? ¿Cuál sería le quiero preguntar a Luis Larraín, ¿por qué? ¿Qué cree que hay detrás de esa decisión? Yo creo que lo que hay detrás es que es un problema muy complejo. Y que es un problema muy complejo. Generalmente los problemas complejos, para resolverlos, tú tienes que quebrar huevos, y eso significa, en algunos casos, incomodidad política. Yo no creo que haya ninguna incomodidad política. Si tú me quieres decir eso, hablemos claro. Sí. Ya, cuando tu gobierno toma el Ministerio del Interior, a los 3 o 4 meses retira, ya, la calificación de terrorismo, de aplicación de la ley antiterrorismo que había hecho el gobierno de Bachelet en 3 o 4 casos en la Araucanía. Seamos claros. Así fue. Ya, entonces, oye, una mínima congruencia en lo que estás diciendo con lo hecho por tu gobierno. Entonces, yo no estoy diciendo, yo no me referí ni a mi gobierno ni a tu gobierno. Yo me estoy refiriendo a que en política. Lo que yo me estoy refiriendo es que se le carga a la centroizquierda una mayor blandura. Pero usted, yo creo que el ejemplo que tuvieron los gobiernos de la concertación, los primeros gobiernos, para desarticular una banda armada, fue ejemplar. Luis Larraín dice, eso no lo hizo un gobierno. Yo no estaba en un plano de gobiernos de la concertación o de la oposición. No, yo estaba haciendo un planteamiento político general que es difícil. Es difícil para los gobiernos tomar decisiones en esta materia. Pero no hay nada más, digo yo, popular, porque a la derecha le encanta decir que porque si fuera, uno pudiera entender en las críticas, es que tal vez están pensando que es aplicar la ley antiterrorista en todos estos casos es algo antipopular. No, pero hay ciertos grupos al interior, digamos, o en el entorno de los partidos políticos o de las fuerzas políticas. ¿Cuáles? O incluso de las ideologías. Por ejemplo, quienes son más garantistas en materia penal y quienes son menos garantistas en materia penal. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Cuidado, esa es una definición. Cuidado, ahí entramos en otra discusión. Espérate. Pero dejen terminar a Luis Larraín, que nos quedan 2 minutos. Pero Ernesto, está relacionada, porque si tú eres muy garantista en materia penal... ¿Qué es ser muy garantista? Bueno, lo vamos a discutir otro día, pero vamos al tema si tú eres muy garantista... ¿Qué es ser muy garantista? Pero Ernesto, espera. Otro tema. Pero déjame decirlo. Si tú eres muy garantista en materia penal, eso quiere decir que vas a tener dificultades en establecer una legislación que sea efectiva para combatir ciertas acciones de violencia. Pero es un tema político no aplicarla. No necesariamente, no necesariamente político en el sentido de que se alinee entre la izquierda y la derecha. Ese es un mal enfoque. Es un tema político en el sentido de que obliga a tomar decisiones. El tema es si la justicia es justa o injusta. Eso es lo que te tiene que interesar. Claro, si es buena o mala. En derecho es si es justa o injusta. Ese es el valor buena justicia. O mala también. No es divisiones antojadizas. Ya. Y no se puede ser muy garantista. Oye, perdónenme, pero aquí en el libro Nicanor Parra dice... Ser muy garantista es dejar libre a los que pusieron la bomba acá y que en España estén presos. Ser garantista. Eso es muy garantista. Tú puedes pagarle una indemnización. Tú puedes ser garantista, eso es porque quizás la ley no está bien hecha. Pero mira, a eso me refiero. Yo lo que te digo, pero es que es muy grave cuando tú dices ser muy garantista. Ser garantista es ser una persona que respeta los derechos civiles y políticos que reconoce la democracia, y poniendo con toda fuerza el uso de la ley
para defender la democracia. Se nos terminó el ¿Cómo tiempo. no? Se nos Es terminó como el ser tiempo. muy- Por favor, como por ser favor. muy virgen. Oh, No no, existe esperen, eso. esperen, No sé esperen. si es muy bueno. Siempre se enciende aquí el debate cuando ya nos queda En nada de los últimos tiempo. minutos. En los Es últimos que- minutos. pero yo Que quiero- ser yo antigarantista nos puede llevar quiero quiero calmar a terminar- violar la democracia. Yo quiero calmar el terminar con debate. el poema que Sí, quiere leer solamente quiero Guter leer Martínez estos de Nicanor Parra. De estos antipoemas del libro que nos regalaron, esto, que dice: ofrezco la palabra. ¿Por qué los puentes viejos duran más que los nuevos? ¿Por qué los barrios bajos sufren más que los altos? Ofrezco la palabra. Qué lindo antipoema. Perfecto. Muy bien, Guter. Nos leyó primero el Evangelio y después nos hizo un poema. Claro. El Evangelio, ¿a qué te refieres? A las conclusiones de la Al Junta manifiesto, Nacional claro. de la democracia Nos trajo la cristiana. Bueno, gracias por compartir el primer café. Ernesto Tones, Guter Martínez, Luis Larraín. El próximo lunes vuelve Zapata y Guter Martínez vuelve a sus habituales martes. Yo vuelvo a mi modesto rincón de los días martes. Ah, digamos. ya, Es que ya claro. no podré estar con estos seniors y esta cara figura, Claro, digamos, ya, del día ya. lunes, digamos. Y ni recibí los regalos que Oiga, reciben ustedes oiga. los días Solo lunes, esa digamos. modestia se explica por la votación. Sí, ya. No, decirle solamente que también nos acompaña el cal. ¿Sabes por qué se prefiere el cal para cuidar los huesos? Por las mismas razones que lo prefieren los médicos. Es libre de gluten y lactosa, tiene las dosis adecuadas de calcio y vitamina D y es más fácil y cómodo de tragar ya que viene en cápsulas. Conoce más en elcal.cl.